La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que nosotros hemos apuntado en muchas ocasiones, es totalmente afín a la 4T, aunque no la traten muy bien, ya que a cada rato la regañan, le recortan el presupuesto, le jalan las orejas, la llaman a cuentas en Palacio Nacional, en el Senado, en la Cámara de Diputados, etcétera. Lanzó su frustración en contra de los jueces agrupados en la JUFED. ¿Por qué? Porque esta agrupación señaló el 6 de enero pasado, ya tiene varios días, que la elección judicial es ilegal y que los ciudadanos que participen como funcionarios de casilla por parte del INE, en las labores del INE y los propios funcionarios del INE, incluso los consejeros, están en una situación de vulnerabilidad jurídica, ya que legalmente hay suspensiones dictadas para esta elección, suspensiones que por supuesto la 4T ha ignorado por completo, el INE ha ignorado por completo, avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos ministros afines a la 4T, el grupito que ya conocemos, pues les dio permiso sin tener ellos también facultades al respecto. Vamos a ver en este video cuál es la situación actual en torno a lo que dice la JUFED desde el punto de vista jurídico para la celebración de la elección judicial en junio próximo y el descontrol, el exabrupto que tuvo Guadalupe Tadei llamándolos perversos e incluso burlándose, van a sancionar hasta el que sueñe con la elección judicial y a los periodistas que informen sobre la misma. Claramente la consejera presidenta está exagerando para hacerle el juego a sus amos. Todo comenzó el pasado 6 de enero en que la JUFED, mediante un comunicado de prensa, pidió la suspensión de la elección judicial. También recordó aquí que las suspensiones, es decir, las órdenes de detener la celebración de la elección judicial, siguen vigentes y que han sido desestimadas o ignoradas, lo que dijeron constituye un incumplimiento flagrante del orden jurídico. Esta conducta puede derivar en responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios del INE en todos sus niveles e incluso puede llevar a los ciudadanos que decidan participar como funcionarios de casilla a convertirse en operadores de una medida suspendida y por lo tanto incurrir en conductas sancionables. Esto es lo que dijo textualmente. Todo mexicano y mexicana debe saber que esta elección no es más que un instrumento para desmantelar el sistema de contrapesos que garantiza nuestra democracia, anulando al Poder Judicial como instancia independiente. En lugar de fortalecer la confianza de la ciudadanía, este proceso consolidará un régimen autocrático e iliberal dispuesto a sacrificar la justicia, la libertad y los derechos humanos en aras de su perpetuación en el poder, posicionamiento con el que coincidimos plenamente en etcétera. También señala que al desestimar las suspensiones judiciales otorgadas contra la reforma por jueces de todo el país, se incurre en un incumplimiento del orden jurídico que podría acarrear responsabilidades administrativas y también penales. La JUFED consideró que, bueno, pues se debe suspender la celebración de la elección judicial acorde con los señalamientos de decenas de jueces que, como ustedes recordarán, dictaron amparos tanto provisionales como definitivos para esta celebración, de amparos que fueron desestimados en su momento por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ayer, 13 de enero, a Guadalupe Tadei le preguntaron sobre este posicionamiento que les acabo de comentar, publicado hace una semana. Y bueno, pues se mostró sumamente molesta, sumamente enojada, irónica, ofensiva y mucho más. Ella dijo que le parece una narrativa perversa y el colmo de la perversidad que se intente siquiera amenazar
así ya habla como AMLO, los ciudadanos y ciudadanas no pueden participar como funcionarios y funcionarias de casilla el día de la jornada electoral y se siguió al estilo Claudia Sheinbaum y también López Obrador. Es como si llegáramos al colmo de los absurdos. Por hacer tu trabajo y preguntar sobre la reforma, a ti te sancionará el Poder Judicial porque estás hablando de la reforma, porque estás informando. ¿Sí? Es como pensar que todos los que acudan a votar el día de la elección también serán sancionados. El que pase y escuche una noticia y la transmita a alguien también será sancionado. El que hable en un sueño también va a ser sancionado. Se le fueron las cabras a la señora o se le fueron los globos al cielo, como dice la frase. Me parece el colmo de los absurdos. No podemos caer en esa tentación de seguir esta narrativa. Pues vamos a ver, a escucharla de viva voz. Me parece una narrativa perversa y el colmo de la perversidad que se intente siquiera acercar a amenaza de que los ciudadanos y ciudadanas no pueden participar en el proceso electoral como funcionarios y funcionarias de Castilla el día de la jornada electoral. Extremadamente perversa esta narrativa y por lo tanto pues da mucho para el morbo y para preocupaciones no existentes, pero sí puestas sobre el blanco y negro en la prensa. Es como si llegáramos al colmo de los absurdos, por hacer tu trabajo y preguntar sobre la reforma electoral, a ti misma te sancionara el Poder Judicial. Porque estás hablando de la reforma electoral, porque estás informando a la ciudadanía. Cada uno de los que están aquí sería el colmo que se les sancionara, el colmo de los absurdos, el absurdo más extremo, llegar a pensar que los funcionarios y funcionarias que van a participar, porque es un hecho que van a participar con nosotros, correrían algún riesgo. Falso totalmente. Y es verdaderamente perversa el intento de esa narrativa de que se coloque como narrativa principal en nuestra prensa y en nuestros medios de comunicación. Es como pensar, Aurora, que a todos los que acudan a votar el día de la elección también serán sancionados. El que pase y escuche una noticia y la transmita a alguien también será sancionado. El que hable hasta en un sueño de la reforma también va a ser sancionado. Me parece el colmo de los absurdos. No podemos caer en esa tentación de seguir esta narrativa porque es totalmente inviable. De inmediato, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, respondió con un comunicado de prensa de 2 cuartillas en un tono muy mesurado y justificando y argumentando sólidamente sus afirmaciones. El INE pone en vulnerabilidad jurídica a los ciudadanos al no cumplir resoluciones de amparo, se titula el comunicado que tienen ustedes en pantalla. La JUFED, en ejercicio de sus responsabilidades constitucionales y en defensa del Estado de Derecho, considera necesario responder a las recientes declaraciones de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, quien calificó de perversa nuestra observación sobre las consecuencias de inobservar las suspensiones dictadas en amparo relacionadas con la implementación de la reforma judicial. La Constitución y ley de amparo no son negociables. Su observancia plena es el pilar que garantiza que las instituciones del Estado actúen dentro de los límites de la legalidad y los derechos fundamentales. Por ello, señalar que el incumplimiento de suspensiones podría derivar en responsabilidad legal no es una postura perversa, sino una advertencia legal sustentada en el marco normativo vigente. Y sigue señalando, recordemos que el artículo 107 constitucional establece que las suspensiones concedidas en amparo son de cumplimiento obligatorio para cualquier autoridad sin excepción y que su incumplimiento
constituye una transgresión a los principios que rigen nuestro sistema de justicia. Más aún, la ley de amparo señala con claridad las consecuencias legales para quienes desacaten tales resoluciones, incluyendo el señalamiento de responsabilidad para los actos derivados de esta innovación. Y sigue señalando, recordemos que el artículo 107 constitucional establece que las suspensiones concedidas en amparo son de cumplimiento obligatorio para cualquier autoridad sin excepción y que su incumplimiento constituye una transgresión a los principios que rigen nuestro sistema de justicia. Más aún, la ley de amparo señala con claridad las consecuencias legales para quienes desacaten tales resoluciones, incluyendo el señalamiento de responsabilidad para los actos derivados de esta innovación. Y sigue señalando, recordemos que el artículo 107 constitucional establece que las suspensiones concedidas en amparo son de cumplimiento obligatorio para cualquier autoridad sin excepción y que su incumplimiento constituye una transgresión a los principios que rigen nuestro sistema de justicia. Más aún, la ley de amparo señala con claridad las consecuencias legales para quienes desacaten tales resoluciones y niega tajantemente que se trate de una amenaza, sino al contrario, señala la JUFED, es una observación para proteger a la ciudadanía. En este contexto, subrayamos que nuestra preocupación, dice en la segunda página, ha sido y seguirá siendo proteger a la ciudadanía, advertir que quienes participen como funcionarios de casilla podrían convertirse en ejecutores de una reforma impugnada no es una amenaza, sino un llamado preventivo para evitar que ciudadanos de buena fe que puedan ser colocadas en una situación de vulnerabilidad jurídica por decisiones que deberían estar plenamente ajustados a derecho. Calificar, y salto un párrafo, calificar como perversa esta postura refleja en el mejor de los casos una incomprensión de nuestras funciones y en el peor un intento por desvirtuar la importancia de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales. Reiteramos que nuestra única finalidad es asegurar que las instituciones del Estado, incluyendo al INE, actúen con pleno apego a los principios de legalidad y constitucionalidad que rigen nuestra democracia. Desde la JUFED hacemos un llamado respetuoso pero firme a la presidenta Guadalupe Tadei y al INE para que cumplan con las suspensiones de amparo y se ajusten a su obligación constitucional. Y niega tajantemente que se trate de una amenaza, sino al contrario, señala la JUFED, ya sabemos lo que va a pasar. Guadalupe Tadei va a desestimar lo dicho por los jueces y magistrados porque, bueno, pues en el camino ha habido algunos juzgadores que han apoyado la ilegalidad de la reforma judicial, particularmente aquellos que buscan una posición ventajosa como las ministras, las tres alegres ministras, Lenia, Yasmín y Loreta, y otros individuos como aquellos funcionarios judiciales que apoyaron a Yasmín Esquivel para salirse con la suya con el tema del plagio de la tesis. Claramente, pues a pesar de lo que digan los jueces, nadie va a emprender acciones contra quienes participen en la elección judicial, no porque sea legal, sino porque todos están dentro del mismo saco de complicidades. Ya sabemos lo que va a pasar. Guadalupe Tadei va a desestimar lo dicho por los jueces y magistrados porque, bueno, pues en el camino ha habido algunos juzgadores que han apoyado la ilegalidad de la reforma judicial, particularmente aquellos que buscan una posición ventajosa como las ministras, las tres alegres ministras, Lenia, Yasmín y Loreta, y otros individuos como aquellos funcionarios judiciales que apoyaron a Yasmín Esquivel para salirse con la suya con el tema del plagio de la